Hola a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias por la organización. Ok, pues lo primero que podrán notar es un cambio en el título. Originalmente pensaba hablarles sobre un par de problemas, pero bueno, tomando en cuenta que ya habrá más seminarios en los cuales expandí un poco ese tipo de pláticas, decidí centrarme en uno de ellos para poder dar un poco más de detalles y así esperar que pues entienda un poco mejor las ideas que están involucradas en este problema. Ok, entonces, bueno, esta plática se llama Vigilando polígonos ortogonales unitarios y está basada en un resultado que publicamos este año en la revista Graphs and Combinatorics de Japón, de la editorial Springer. Y bueno, lo primero que quiero hacer es reconocer a mis autores en este artículo, que son José Miguel Díaz Baños de la Universidad de Sevilla, Paul Horn, Mario Alberto López y Alexander Stevens de la Universidad de Denver, Adriana Ramírez Higueras y Jorge Urrutia de la UNAM, y Oriol Soletti del MIT. Y bueno, como ustedes saben, pertenezco al área de algoritmos y ciencia de datos, y bueno, en particular la mayor parte de los trabajos en los que he participado pertenecen al área de geometría computacional y combinatoria. Entonces la parte computacional se centra en diseñar y analizar algoritmos y estructuras de datos que nos ayudan a resolver de forma eficiente problemas en los que se involucren objetos geométricos con los cuales queremos aprovechar las propiedades geométricas de los objetos involucrados para encontrar respuestas eficientes. Y la parte combinatoria trata sobre determinar y también aprovechar propiedades discretas y estructurales en los objetos que están presentes en estos problemas. No sé qué tan relacionados estén con la combinatoria. Por ejemplo, uno de los libros clásicos de la editorial mía acerca de este tema se llama ¿De cuántas formas? Pues básicamente queremos ver cuántas configuraciones posibles podemos tener que cumplan cierta propiedad o cuántos objetos podemos elegir que estén cumpliendo con cierta propiedad dentro de nuestro dominio. Y bueno, antes de pasar a los polígonos ortogonales y el problema en particular, pues quiero hablarles acerca de qué son los polígonos en computación y un poco de cómo los hemos aplicado. Entonces, bueno, básicamente un polígono es una figura que podemos ver como una secuencia de segmentos de línea recta que forman una cadena cerrada. Y entonces están dividiendo el plano en dos regiones, el exterior del polígono y el interior del polígono. Y a los lados del polígono les solemos llamar aristas, y a los puntos, a los extremos en común que comparten las aristas, les llamamos vértices. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo se han utilizado polígonos? ¿Por qué nos importa en geometría computacional y en computación? Pues una de las aplicaciones más directas y con las que seguramente ya estén familiarizados, aunque no sea aplicándonos, sino utilizando los productos en los que se han aplicado, pues son los gráficos computacionales. Por ejemplo, para poder representar escenarios de superficies complejas, una técnica que se ha utilizado es dividir esas superficies en un montón de polígonos pequeños. En particular se han utilizado triángulos, pues que son el polígono con la menor cantidad de lados que existe, no degenerados, que no permitimos que se alineen tres puntos en la misma recta, por ejemplo. Y la importancia de estos polígonos, o bueno, la razón por la cual los utilizamos es que es bastante más sencillo manejar un conjunto de puntos representados como coordenadas, tomar en cuenta cuáles parejas de línea de ellos estén unidos mediante segmentos o líneas rectas y así manipularlos. Esto suele ser pues, computacionalmente más barato o más sencillo que tener que estar manipulando ecuaciones complejas que representen esos objetos en cuestión. Y bueno, durante mucho tiempo el número de polígonos que podía procesar por unidad de tiempo un procesador de gráficos solía ser bastante importante como un parámetro para medir cuál era su rendimiento. En el presente ya dejó de ser tan importante control del número de polígonos porque se han utilizado otras técnicas para dibujar este tipo de superficies y texturas, pero bueno, se le sigue dando importancia a este parámetro, el número de polígonos que podemos representar. Y bueno, en este ejemplo podemos ver que aumentando el número de polígonos podemos ir obteniendo mayor detalle de las figuras que nosotros queramos representar. Aunque claro, llega un punto en el que aumentar la cantidad o incluso multiplicarla por un factor, pues deja de tener un efecto tan notorio
como cuando pasamos de muy pocos polígonos a una cantidad ligeramente mayor. Entre los dos últimos ejemplos, pues tenemos un factor de 10 y lucen casi igual, sobre todo desde su posición, probablemente no se vea una diferencia. Ok, y entonces los polígonos nosotros podemos clasificarlos de varias formas de acuerdo a las características que tienen. Por ejemplo, los polígonos de los que hablé al principio, estos donde la cadena divide el plano exactamente en dos regiones y por lo tanto las aristas no se cruzan, solamente se tocan en sus extremos y cuando son consecutivas, a esos polígonos les llamamos polígonos simples. ¿Ok? Pero, bueno, como decía, va a dividir exactamente en dos regiones el plano, que son el interior y el exterior del polígono. Pero podemos tener otras secuencias de segmentos que también podemos representar con las mismas estructuras de datos, las podemos representar también como listas de segmentos o de puntos consecutivos, pero que no cumplen con esta propiedad de dividir el plano en exactamente dos regiones. Por ejemplo, en el polígono que tenemos en la izquierda, pues la frontera se interseca, se cruza a sí misma, pero en puntos que no son vértices. En el ejemplo que tenemos en medio, ese punto del medio, entonces sí es un vértice, pero tenemos dos regiones del interior que están separadas. Y en el último caso, pues tenemos que el exterior es el que se ha dividido en dos partes. Un hoyo con forma de estrella dentro del polígono y con la parte que está fuera de la forma convexa del pentágono del polígono. Entonces, ninguno de estos tres clasificaría como un polígono simple. ¿Sí? Otra forma en la que podemos clasificar los polígonos y en particular los vértices o ángulos internos que tienen los polígonos es justo fijándonos para cada vértice cuál es la medida del ángulo que tiene como ápice ese vértice. Si tenemos un ángulo interno menor a 180 grados o menor o igual, aunque solemos ignorar los vértices de 180 grados porque están alineados en el mismo segmento, contenidos en el mismo segmento. Bueno, si son menores o iguales a 180 grados, los vamos a decir vértices convexos. Y si el ángulo es mayor a 180 grados, vamos a decir que es un vértice cóncavo. Entonces, los polígonos van a ser polígonos convexos si todos sus vértices son convexos. Entonces, ya tenemos una clasificación binaria entre polígonos convexos y aquellos que no lo son. Les podemos llamar polígonos cóncavos. Y luego, si se cumple que todos los ángulos miden lo mismo y todos los lados miden lo mismo, pues tenemos un polígono regular. Probablemente ya habrán visto este tipo de polígonos desde primaria, secundaria, de los primeros que comienzan a enseñarnos. ¿Ok? Ahora, otro tipo de clasificación, por ejemplo, tiene que ver con qué sucede si nosotros nos fijamos en una dirección y qué pasa con las líneas que tienen esa dirección o la dirección perpendicular con respecto a las intersecciones que forman con este polígono. Es decir, por ejemplo, este polígono que tenemos acá va a ser monótono con respecto a la dirección del eje X, y esto es porque cualquier línea perpendicular, es decir, cualquier vertical, o cruza el polígono exactamente una vez o ninguna. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí sí es polígono con respecto a la dirección del eje X, pero con respecto a la dirección del eje Y no lo es, porque líneas perpendiculares cruzan en varios puntos a este polígono. Entonces, bueno, algunas técnicas que se utilizan con polígonos, en general con polígonos simples, para poder trabajar con ellos en porciones más manejables, es tomar esos polígonos y primero partirlos en partes para que cada una de ellas sean monótonas, y eso ya nos permite tener más control de qué sucede dentro de esas regiones. Y así poder buscar una solución para el problema en el polígono completo. Ok, la clasificación que nos importa hoy son los polígonos ortogonales. En estos polígonos, cada una de las aristas va a cumplir con ser horizontal o ser vertical, si no permitimos otra orientación en estos polígonos. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué importancia pueden tener unos polígonos que están tan restringidos con respecto a la forma que pueden tener? Bueno, pero resulta que nosotros, muchas de nuestras construcciones, edificios, muchas estructuras que construimos en manufactura, pues suelen tener esa forma, precisamente porque es más sencillo trabajar en el mundo físico con esa cantidad restringida de opciones. Por ejemplo, bueno, antes de pasar a una aplicación, también mencionar
la propiedad de estos polígonos ortogonales. Habíamos hablado de la clasificación de ángulos agudos, pero ángulos convexos y cóncavos. Entonces, los vértices que tienen ángulos convexos en los polígonos ortogonales, siempre el ángulo va a medir exactamente 90 grados, y de los cóncavos siempre va a medir exactamente 270 grados. Entonces, bueno, tenemos bastante más control de qué está sucediendo con estos polígonos. Y ahora sí, una de las aplicaciones clásicas y que ha impulsado muchos problemas en ingeniería computacional, pues ha sido el diseño de circuitos electrónicos a gran escala. Porque, bueno, en este tipo de placas, bueno, pueden tener distintos diseños, pero algunos de los más comunes suelen unir los componentes entre sí con cables o conexiones que tienen forma de cadenas poligonales ortogonales, que son cadenas que los unen, están formadas por verticales y por horizontales. Entonces, para grabar estas placas, para grabar estos componentes, suelen utilizarse técnicas como máscaras de placas fotográficas, las cuales son, en su diseño, pues se utilizan, por ejemplo, láseres de cierto ancho para realizar, pues justo este layout que va a tener nuestro circuito, por ejemplo. Entonces, para lograr de forma eficiente el diseño de estas máscaras fotográficas, una de las técnicas que se ha utilizado es bueno, es el problema de partir un polígono ortogonal en un número de polígonos, un número de rectángulos suficiente, pero que cumplan con cierta propiedad. Algunos han tratado de aplicar la solución en la que queremos el mínimo número de rectángulos posibles. Sí, pero como les decía, como estas máscaras suelen ser grabadas con láser de cierto ancho, en ciertas subdivisiones de tamaño pequeño pueden aparecer rectángulos muy delgados, lo cual no permita vivir justo el diseño que se está buscando. Entonces, otro problema que se ha aplicado es sí partir un polígono en rectángulos, pero que tengan un ancho mínimo, por ejemplo. Es una de las primeras aplicaciones que han tenido este tipo de estructuras ortogonales. Ok. Y bueno, el problema en particular del que quiero hablar hoy se conoce como el problema de la galería de arte. Y en este punto podemos preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver una galería de arte con polígonos ortogonales? Ok, bueno, supongamos que tenemos un edificio de un piso, el cual está representando que es una galería de arte, y nosotros quisiéramos vigilar las obras que están en ese lugar, porque son obras valiosas para la humanidad. Y queremos hacerlo de manera eficiente respecto al costo. Es decir, quisiéramos tal vez contratar o poner un conjunto de guardias que pueda vigilar el interior de esta galería, pero utilizar el menor número de estos guardias posibles. Ok, pues lo que se ha planteado como solución a este tipo de problemas es tomar el edificio, tomar el layout del edificio y representar sus paredes como lados de un polígono. ¿Ok? Y entonces vamos a decir que como queremos vigilar lo que está dentro de esa galería, pues vamos a definir cuándo una posición es capaz de ver o de vigilar a otra posición dentro del polígono. Y lo que se hace es decir, bueno, si tomamos el segmento de recta que une estos dos puntos y ese segmento está completamente contenido dentro del polígono, pues quiere decir que la visión desde un punto hasta el otro no es bloqueada por ningún objeto, por lo tanto sí son visibles ese par de puntos, ese par de posiciones. ¿Ok? Y en este otro ejemplo, pues vemos que ese segmento que los une tiene que salir del polígono y volver a entrar. Quiere decir que hay un obstáculo entre la visión de esos dos objetos, por lo tanto no se van a considerar visibles. Ok, entonces ya podemos ver este problema como que dado un polígono queremos encontrar la menor cantidad de puntos tales que cualquier posición dentro de ese polígono pueda ser unido a cualquiera de esos puntos del conjunto mediante un segmento que esté completamente contenido dentro del polígono. Sí, ya tenemos una forma abstracta de plantear ese problema del que estábamos hablando, de la galería de arte. Ok, y bueno, una de las soluciones clásicas propuesta por Robert Fisk, bueno, había una solución anterior, pero justo esta solución fue la que se quedó como definitiva por su simplicidad, pues va a consistir también en tomar el polígono y partirlo en regiones que sean lo suficientemente sencillas para vigilarlos con un solo guardia.
En este caso no van a ser como tal regiones, no nos quedamos con regiones que sean monótonas, sino que queremos regiones todavía más pequeñas. En particular, partir este polígono que tenemos en triángulos que estén formados por los mismos vértices del polígono. Ok, si nosotros tomamos una figura como un polígono en el plano y tratamos de hacer una subdivisión de tamaño máximo, es decir, colocar tantas de estas líneas uniendo puntos como sea posible, pero sin que esas líneas se crucen entre sí y se salgan de la figura, a eso le llamamos una subdivisión máxima o una subdivisión planar máxima. Bueno, si planar es importante ahí porque esto queremos que no se cruce. Entonces, la subdivisión planar máxima de un polígono siempre va a ser una triangulación. Ok. Y justo aquí la idea va a ser tratar de seleccionar un conjunto de estos puntos, de los vértices del polígono, de tal manera que cada uno de los triángulos sea adyacente a uno de los puntos que vamos a elegir como guardas. Lo que hacemos enseguida es pues, fijarnos que esta subdivisión del polígono tiene una estructura con forma de árbol, es decir, si nosotros tomamos como nodos los triángulos dentro de ese polígono y unimos dos de ellos y comparten un lado, entonces el grafo que se forma tiene forma de un árbol. Y justo esa ausencia de ciclos nos permite poder ir avanzando por los triángulos y asignar cuáles van a ser los guardias que queremos quedarnos de manera controlada. Y para hacer esto utilizamos la técnica de colorear los vértices y vamos a comenzar desde alguna de las hojas de ese árbol. Le asignamos tres colores distintos a los tres vértices que tiene ese triángulo y nos fijamos que el siguiente triángulo adyacente ya va a tener dos vértices coloreados y uno disponible. Entonces siempre vamos a poder utilizar el tercer color para asignárselo a ese triángulo. Y ya que nosotros hemos coloreado cada uno de los vértices del polígono utilizando tres colores únicamente, pues si nos quedamos con el color del que hayamos coloreado menos puntos, tiene que tener como máximo un tercio del total. No puede ser que tengamos tres cantidades más grandes que un tercio. Entonces simplemente nos quedamos con el color que aparece menos veces. Todos los triángulos están pegados a un vértice con ese color y por lo tanto todo el polígono está vigilado utilizando n entre 3 guardias, donde muy importante, n es el número de lados del polígono. Y entonces vamos a estar, el número de guardias que vamos a obtener, pues va a ser una función justo del número de lados, el número de vértices que tiene ese polígono. Ahora, ok, algo que cabe resaltar aquí es que ese resultado dado cualquier polígono no necesariamente nos va a dar el mínimo de guardias a vigilar, porque resulta que este problema es un problema NP difícil. A ver, ¿quién de los, como todos llaman algoritmos, quién me puede recordar que era un problema NP difícil? Pues no van a sentirme mal como profesor de algoritmos. Yo no la llevé. Voy a tener que renunciar entonces porque me parece el último curso que dio. Ok, bueno, van a tener que repasar eso. Ok, pues resulta que es un problema que es tan difícil como los problemas más difíciles que conocemos, por decirlo de términos muy sencillos y tal vez inexactos, pero cualquier problema de la clase de complejidad NP lo podemos reducir en tiempo polinomial al problema de decisión de la galería de arte. Entonces, bueno, tratar de encontrar una solución exacta. Si tenemos un polígono lo suficientemente grande, nos va a tomar un tiempo que es impráctico para cualquier aplicación que queramos realizar. Entonces, una solución es dar un algoritmo que, dado cualquier polígono, nos garantice cierta fracción. ¿Y cómo sabemos que este resultado es bueno? Ok, pues hay ejemplos que sí requieren n entre 3 guardias. Y justo en esos ejemplos, pues este algoritmo se va a desempeñar bien. Ok, a eso es lo que le llamamos tener cotas combinatorias para un problema. Si tal vez no podamos siempre dar una solución exacta, pero podemos garantizar que para cualquier instancia que le des de ese problema, la solución no va a ser peor que cierta cota superior o que cierta cota inferior, dependiendo si queremos maximizar o minimizar. Ok, entonces esa es una solución clásica, es del 78 me parece. Pero bueno, a partir de ese problema original, pues surgieron un montón de variantes, que algunas tienen que ver con la forma o la función que tienen los guardias,
y otras tienen que ver con la forma que tiene la galería o combinaciones de ambas. Pero bueno, antes de hablar de eso, podemos asociar a cada uno de los guardias varias propiedades. Por ejemplo, dado un punto dentro de un polígono, podemos fijarnos en cuál es la porción del polígono que ese guardia puede vigilar por sí mismo. A eso le llamamos el polígono de visibilidad de ese punto, de un guardia en particular. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una aplicación en la cual para cierto objeto que se mueve dentro de nuestro dominio, queremos saber cuál es el guardia que lo está vigilando en cierto momento, pues podemos utilizar técnicas de poder detectar si un punto se encuentra dentro de un polígono, y entonces el polígono de visibilidad donde esté contenido nuestro objeto, pues va a pertenecer al guardia que lo puede vigilar en un momento dado. ¿Ok? También podemos tomar una estructura en la que formemos un grafo, donde tomemos como nodo cada uno de los objetos que nos importan dentro de una estructura, y unamos dos de ellos y pueden verse entre sí. Por ejemplo, aquí tendríamos todos los que se pueden unir a ese punto de abajo. Son todos los puntos que son visibles, los vértices visibles para ese punto. Y si hacemos eso para todos los objetos que nos importan dentro de nuestra estructura, obtenemos lo que se llama un grafo de visibilidad. Y bueno, estos han tenido también varias aplicaciones. Una de ellas, sobre las más conocidas, pues tiene que ver con planeación de movimiento. Sí, donde esta gráfica de visibilidad nos puede ayudar a encontrar rutas eficientes, que suelen tener formas geodésicas, para poder llegar de un punto a otro en algún dominio. Entonces, son algunas de las aplicaciones que han tenido conceptos relacionados con el problema de la galería de arte. Ok. Como decía, se han explorado distintas variantes, algunas tienen que ver con la función o la forma que van a tener los guardias. Y por ejemplo, en el modelo original se asume que cualquier guardia puede ver a 360 grados a su alrededor. Eso no necesariamente es realista. Tal vez podríamos querer que se concentre el guardia en solamente algún ángulo, o en lugar de vigilar, estamos iluminando. Dice, como la línea de visión, pues va en línea recta, justo la dirección con la que se mueve la luz. Entonces resulta que este problema de vigilar sería equivalente al de colocar lámparas de forma que todo el polígono esté iluminado. Entonces podríamos pensar en estos guardias que ven con cierto ángulo, como si fueran reflectores con cierta abertura, y entonces queremos, con esa restricción, poder vigilar el interior de un polígono. Sería una variante respecto al tipo de guardias a utilizar. Sí, o tal vez queremos guardias que no sean estáticos, sino que puedan realizar un recorrido, como bueno, suele suceder en la vida real. Bueno, pues existe una variante en la que nos dan un polígono y queremos encontrar la ruta más corta posible que un guardia pueda recorrer para que en su recorrido alcance a ver cada una de las ubicaciones dentro de ese polígono, que se le conoce como la ruta del vigilante. También tenemos otras variantes en las que queremos que a todo guardia lo pueda ver otro guardia, como si quisiéramos que personas que están ahí pues tengan cierto respaldo y no se queden ahí solitos, si no sé, alguna aplicación en la que haya cuestiones de seguridad. Hay otras variantes en las que se le asigna a estas lámparas o a estos guardias, se les asigna algún color o alguna forma de identificarlo como un color. Y eso tiene aplicaciones como si nosotros queremos colocar un conjunto de transmisores, por ejemplo de radio, y queremos evitar interferencias, pues podemos ponerles el mismo color a señales que van a interferir entre sí, y entonces queremos vigilar una región, pero sin que existan estos conflictos. Entonces, algunas de las aplicaciones que pueden tener estos tipos de problemas. Ok. Y bueno, las variantes con las que vamos a trabajar hoy, o las que les quiero hablar hoy, tienen que ver con la forma de la galería. En particular, bueno, polígonos ortogonales. Y bueno, esta variante fue de las primeras que surgieron después de la anterior, de la triangulación. Incluso tiene que ver con que muchos de los edificios de la vida real, pues en realidad tienen forma de polígonos ortogonales. Lo más sencillo que suele ser construir con lados que son perpendiculares entre sí y que forman ángulos rectos en las esquinas. Bueno, de hecho, en Chicago es lo mismo dos veces, ¿verdad? Ok, ¿y cuál es la técnica para vigilar este tipo de polígonos? Pues resulta que la técnica que se utilizó es muy similar a la anterior, solo que en lugar de dividir el interior del polígono en triángulos,
se demostró que se puede dividir en cuadriláteros. De modo que otra vez cada cuadrilátero toca un vértice de cada color, entonces podemos pintar los vértices con 4 colores y quedarnos con los puntos con la clase cromática de menor tamaño, con el color del cual hayamos coloreado menos puntos. También, ¿cómo se sabe que ese resultado es bueno? Ok, pues existen ejemplos como este, en el que son necesarios n entre 4 guardias. Esta familia de polígonos, pues podemos extenderla para que tenga un número arbitrario de esas columnas, y no existe un par de esos puntos rojos que puedan ser vigilados por el mismo guardia. Y como cada columna de estas tiene 4 nuevos vértices para poder agregarla, pues eso nos dice que esta familia de polígonos siempre va a requerir n entre 4 guardias, donde otra vez n es el número de lados que tienen los polígonos. Ok, entonces ese es el resultado original en polígonos ortogonales, y nosotros nos pusimos a ver qué sucedía si le ponemos otra restricción a la forma de estos polígonos. Y esa restricción tiene que ver con la longitud máxima de sus lados. Entonces, definimos una familia de polígonos ortogonales que llamamos unitarios porque cada uno de sus lados va a medir exactamente una unidad. Y esta restricción a su vez nos obliga a que en cada vértice siempre estemos dando una vuelta. Es decir, que tengamos un ángulo de 90 grados, ya sea hacia afuera o hacia dentro del polígono. Y bueno, también va a tener consecuencias en cómo quedan alineados algunos de estos vértices y los vamos a utilizar más adelante. Ok, entonces, lo primero lo que nos preguntamos fue, bueno, ¿qué tanto puede cambiar el resultado que ya existe en polígonos ortogonales en general si agregamos esta restricción de que los lados midan exactamente una unidad? Ok, pues ese ejemplo que teníamos anteriormente, que es este de acá, pues no cumple, bueno, aunque las columnas las hagamos más chaparritas para que midan una unidad, pues sigue sin cumplir con esa restricción. Porque vamos a tener el lado de abajo, obviamente no mediría una unidad, y los lados de los extremos tampoco. Pero si queremos emular ese tipo de figura con esta restricción, nos quedaría algo parecido a esta figura, de la que llamamos Macahuitl, porque se parece a un tipo de hacha que tenían los guerreros aztecas, donde esas puntas eran como obsidiana, que estaban incrustadas en una madera. Ok, y resulta que en estos polígonos, pues requerimos más o menos un octavo de guardias. Serían n-4 por los cosas que están hacia los lados, pero podemos pensar que son n entre 8 guardias. Cada una de estas columnas tiene 8 vértices y va a pedirnos un guardia distinto. Entonces esa fue la meta, ver si podemos lograr que esos polígonos siempre sean vigilados con n entre 8 guardias. Y bueno, resulta que sí se puede. Spoiler alert, sí logramos probar que con n entre 8 guardias se puede cubrir o vigilar el polígono. Entonces, ¿cuáles fueron las técnicas que utilizamos para llegar a esa solución? Ok, pues si utilizamos una solución que consiste otra vez en dividir el polígono en regiones más sencillas, pero esta vez no resultó tan sencillo como tomar cuadriláteros o triángulos que utilicen los vértices del polígono. Lo que sí podemos hacer es, bueno, primero fijarnos en una propiedad que siempre van a cumplir los polígonos ortogonales, es que si nos fijamos en cuántos vértices convexos tienen y cuántos vértices cóncavos tienen, pues siempre tiene más o menos la mitad de cada uno. De hecho, exactamente, pues tiene n-4 entre 2 vértices cóncavos y n+4 entre 2 vértices convexos. ¿De dónde viene ese +4 o -4? Bueno, pues el polígono ortogonal más sencillo sería un rectángulo o un cuadrado, y ese tiene 4 vértices convexos exactamente. Entonces, si nosotros queremos, si intentan ir agregándole un vértice cóncavo para poder, como que nos torcemos hacia el interior del polígono, entonces para poder salir otra vez tenemos que dar una vuelta hacia el otro lado y agregar un vértice convexo, por decirlo en términos sobresimplificados. Pero si comenzamos de un cuadrado que tiene 4 vértices convexos y queremos ir agrandando la figura, pues vamos a ir agregándole un vértice cóncavo y uno convexo al mismo tiempo. Ok. Pero bueno, de hecho la prueba de que esto se cumple es un poco más elegante.
Porque, no sé si ustedes se acuerdan, ¿alguien se acuerda cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono? Por ejemplo, ¿cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180, ¿no? De un cuadrilátero, 360. Pues resulta que la suma de los ángulos internos de un polígono simple, siempre va a ser n-2 por 180. Y por eso también podemos pensar que podemos comenzar como con un triángulo y ese ya tiene 180 grados. Ok. Y como les había comentado, cualquier polígono simple se puede dividir en triángulos y el número de triángulos va a ser n-2. Entonces, si sumamos los 180 grados de cada triángulo por los n-2 triángulos en los cuales podemos partir el polígono, pues llegamos otra vez a esa suma de ángulos. Y entonces, como los vértices convexos tienen 90 grados y los cóncavos tienen 270, no nos queda de otra más que hacemos la mitad sean de cada clase. Así podemos más o menos convencernos de que esta cantidad de vértices cóncavos se cumple. ¿Ok? Y además, ¿qué más sucede en estos polígonos? Bueno, por esta restricción de que los lados siempre den vuelta, ahí esta imagen no se ve muy bien. Por esa restricción de que los lados siempre tengan que dar vuelta por ser de longitud unitaria, si nosotros tomamos cualquier vértice cóncavo y extendemos hacia el interior del polígono una vertical, esa vertical siempre va a ir a pegarle a otro vértice cóncavo. Entonces, nosotros podemos dividir nosotros podemos tomar nuestro polígono ortogonal unitario, a tomar estos cortes en vertical que pasan por cada uno de los vértices cóncavos y vamos a quedar con exactamente n-4 entre 4 columnas que tienen un ancho de una unidad de ancho. Podemos pensar en términos sencillos que tenemos un cuarto, bueno, n entre 4 columnas de ancho unitario. Y como nuestra meta es cubrir estos polígonos con n entre 8 guardias, si podemos colocar un guardia para 2 columnas cada vez, pues vamos a lograr esa meta. Entonces, queremos ver cómo podemos emparejar o reunir parejas de estas columnas, tal vez que un solo guardia pueda liquidar a las 2 columnas de cada pareja. Y ya con eso tendríamos el resultado que estamos buscando. Ok, entonces, ¿qué es un emparejamiento? Término nuevo que estoy metiendo acá. Bueno, pues si nosotros nos fijamos en un grafo y en las aristas que ya existen en ese grafo, pues un emparejamiento va a ser tomar un conjunto de aristas que no compartan extremos. Entonces, ahí arriba a la izquierda tenemos la famosa gráfica de Petersen, grafo de Petersen, y ahí podemos ver 3 emparejamientos distintos. De hecho, los dos de abajo son una rotación uno del otro. Entonces, nada más tenemos los que se ven como el de arriba o los que se ven como el de abajo rotado. Y aparte, este emparejamiento que tenemos aquí cumple con que también es un emparejamiento perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los vértices que aparece en el grafo quedó en una de estas aristas que seleccionamos con el emparejamiento. Ok, una primera observación tal vez sencilla si pensamos en un grafo con un número impar de vértices, es que no todo grafo tiene un emparejamiento perfecto, pero incluso podemos tener árboles con un número par de vértices donde no existe un emparejamiento perfecto. Por ejemplo, las dos hojas, perdón, las 4 hojas que tenemos, pues podemos emparejar 2 de ellas con su vecino, pero las otras van a quedar ahí colgando, sin una lista que podamos tomar para que queden en una pareja seleccionada. Ok, entonces, si bien hasta ahorita tenemos nuestro polígono dividido en columnas, y estas columnas tienen forma de árbol, no es suficiente para decir que ya podemos emparejarlo de forma perfecta y tener n entre 8 polígonos. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de hecho, el problema que estamos teniendo aquí tiene que ver con las hojas del árbol. ¿Por qué? Porque no es muy difícil probar que nosotros podemos elegir cualquier hoja de un árbol. Desde esa hoja comenzar a construir un emparejamiento y que ese emparejamiento pues cubra esa hoja que elegimos y además a todas las aristas, a todos los nodos, perdón, que se les conoce como nodos internos de un árbol, es decir, los que no son hojas, los que tienen grado mayor a 1.
Siempre podemos tomar un emparejamiento que cubra una hoja y a todos los nodos internos. Entonces el resto de las hojas son con las que tenemos que lidiar para poder encontrar ese emparejamiento que queremos. Y aquí entre estos dos figuras notemos que en el primer ejemplo tenemos esas dos hojas de abajo a la derecha cubiertas, pero ese lema no nos garantiza nada respecto a esas hojas. De hecho, podría haber sido un poco peor y tomar esa lista azul que está ahí. La lista azul sigue ocupándose de que esos dos nodos internos se cubran, pero esas hojas se quedan abandonadas. Ok, entonces el problema principal que tenemos, o bueno, si quisiéramos encontrar directamente un emparejamiento sobre ese árbol, es que muchas hojas se van a quedar tiradas. Entonces, ¿cómo podemos reparar este problema que causan las hojas? Bueno, pues para esto nos vamos a fijar en un par de observaciones. Primero, hay hojas que van a quedar alineadas entre sí. Por ejemplo, lo que tenemos del lado izquierdo, bueno, perdón, aquí estos cuadritos que tienen un punto adentro, en el árbol de columnas van a ser hojas del árbol. Entonces, estos como dientitos que quedan hacia los lados, es lo que nos estamos refiriendo como hojas. De ahora en adelante, justo porque quedan como hojas del árbol de columnas. Entonces, podemos ver que hay hojas que quedan alineadas horizontalmente. Por ejemplo, las de arriba a la derecha quedan perfectamente alineadas. Entonces, obviamente un guardia colocado en esa altura va a poder ver ambas columnas. Pero si es que lo que tenemos arriba a la izquierda, pues la hoja de hasta arriba y la que sigue, si bien no están completamente alineadas, el extremo de abajo de la de arriba está alineada con el extremo superior de la de abajo. Entonces, un guardia puesto en esa línea que casi no se nota, esa línea roja que casi no se ve, también puede vigilar ambas columnas al mismo tiempo. Entonces vamos a tratar de lidiar primero con las hojas haciendo lo siguiente. Vamos a unir todos los pares de hojas que se pueden vigilar con un solo guardia, y eso lo que va a generar va a ser un conjunto de trayectorias. Porque cada una de estas hojas, lo más que puedo hacer es que vea una más hacia arriba y que esté alineada con otra más hacia abajo. ¿Ok? Y si esas trayectorias todas fueran de longitud par, entonces podríamos emparejar a todos los elementos de forma perfecta, ¿no? Todos los primeros dos nodos de la trayectoria son una pareja. Luego el tercero y el cuarto son otra pareja y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Las trayectorias que tengan longitud impar, las cuales incluyen, claro, nodos, hojas que estén solitas, tengamos una trayectoria sin aristas. Ok, entonces, tomando en cuenta que todas las trayectorias de longitud par, sí podemos lidiar con ellas, lo que vamos a hacer es tratar de tomar las trayectorias que tengan longitud impar, emparejar una hoja de ellas con algo que esté en medio del polígono y que lo que nos quede de cada una de esas trayectorias ya tenga longitud par, para al final poder lidiar con ellas fácilmente. ¿Cómo lo hacemos para emparejar una hoja de cada una de estas trayectorias impares? Pues nos fijamos en lo siguiente. ¿Okay? Si tomamos la intersección de tomar una línea vertical que pase por esta hoja, ¿okay? Y una división entre dos columnas en medio del polígono, podemos colocar un guardia justo ahí, como donde está el punto rojo, y ese guardia va a poder ver las dos columnas que está dividiendo ese segmento vertical, además de la hoja que está alineada horizontalmente. Entonces, justo lo que queremos hacer es, de cada una de esas trayectorias donde nos va a sobrar una hoja, poder emparejarla con una de esas aristas interiores, que con eso me refiero a una de estas divisiones entre dos columnas, sí, de manera que ese guardia pues, se ocupe tanto de la hoja como de ese par de columnas. Ok, entonces ese va a ser el primer paso de nuestro algoritmo. Y entonces para eso primero vamos a construir algo que llamamos un grafo bipartito. Es decir, tenemos un grafo donde identificamos dos conjuntos de nodos y solamente pueden existir aristas entre elementos entre pares que tengan un elemento en un conjunto y un elemento en el otro conjunto. Entonces, en grafos bipartitos no existen aristas entre nodos que pertenezcan a la misma parte del grafo o al mismo conjunto. Entonces, de un lado de este grafo bipartito, vamos a tener un nodo por cada trayectoria de estas hojas de longitud impar. Bueno, creo que le está llamando aquí dientes también.
no voy a no mezclar esa terminología. ¿Ok? Y del otro lado de este grafo bipartito, pues van a quedar estos separadores, estas aristas entre columnas consecutivas, pero que estén en el interior del árbol de columnas. Ok, ¿cómo se va a ver cómo se ve ese grafo bipartito? Pues tendría una forma más o menos de esta manera, ¿no? Donde del lado izquierdo tenemos las trayectorias de longitud impar, y del lado derecho vamos a tener algunas de estas aristas entre columnas. ¿Cómo sabemos cuáles elegir? Pues vamos bueno, casi no se ve, pero para cada trayectoria de longitud impar, vamos a extender vamos a extender de su última hoja y primera hoja su extensión horizontal hasta que le pegue a otra arista, que tiene que ser una arista, perdón, a otro vértice, que tiene que ser también cóncavo, y justo ahí va a existir una división entre dos columnas. Y bueno, ya que tenemos este grafo bipartito, pues vamos a utilizar un resultado clásico de emparejamientos en grafos bipartitos que nos va a poder permitir, encontrar un emparejamiento que cubra cada uno de los elementos del conjunto de la izquierda. Sí, el teorema que utilizamos es el teorema de Hall, de emparejamientos en grafos bipartitos. Y todo lo que nos pide es que para cualquier subconjunto que nosotros tomemos del lado izquierdo, si nos fijamos en su conjunto de vecinos, es decir, las cosas del lado derecho que están unidos a ese conjunto que hemos tomado, pues tengamos suficientes vecinos del lado derecho. Es decir, que si nosotros tomamos, por ejemplo, 3 nodos del lado izquierdo y nos fijamos en aquellos del lado derecho, los cuales se unen, pues tengamos también al menos 3 de esos elementos. Básicamente queremos que haya suficientes cosas del lado derecho para poder cubrir las que están del lado izquierdo. Y de hecho, bueno, este teorema te lo pueden encontrar como el teorema del matrimonio de Hall, pero bueno, ya la forma en la que se plantea es un tanto políticamente incorrecta para nuestros tiempos. Entonces podemos plantearlo como que tenemos un conjunto de problemas de tesis de este lado y un conjunto de alumnos que están buscando problemas de este lado. Entonces, si para cualquier subconjunto de alumnos que tenemos acá hay un número suficiente de problemas que les interesen a todos, pues vamos a poder asignarles un problema de tesis a cada uno de los alumnos. Entonces, ya podrán imaginarse la forma políticamente incorrecta en la que se planteaba, pero bueno, era otro México. Ok, entonces encontramos ese emparejamiento y ya, para cada trayectoria de longitud impar, ya encontramos una columna del interior, perdón, una frontera entre columnas del interior con la cual unirlos y que un guardia vigile las 3 columnas. Ok, ¿qué se puede ver como algo de este estilo? ¿No? Las cosas que están de un cierto color son esas trayectorias de longitud impar, y las líneas punteadas de ese mismo color es la arista interna con la cual se emparejó. Pero hasta aquí todavía podemos tener un problema, y es que nos quedan muchos huecos en este árbol de columnas. Es decir, en este árbol de columnas que está representando las adyacencias en columnas del polígono. Entonces, para reducir ese número de huecos, lo que hacemos es ajustar ese emparejamiento. Es decir, una vez que ya encontramos una columna, bueno, una frontera entre columnas, con la cual juntar a cada una de las aristas, bueno, cada una de las trayectorias de longitud impar, lo que vamos a hacer es seleccionar una de estas fronteras entre columnas que esté lo más cerca posible a la hoja y que no haya sido utilizada ya. Y lo único que queremos es reducir los huecos que vamos a dejar de cosas que todavía no estén vigiladas para tener mayor control de cómo lidiamos con ellas más adelante. Entonces ahí ya nos quedaría algo como lo que estamos viendo aquí. Si se fijan, si alcancé a ver. Pero en esta primera figura tenemos un hueco en que no estamos seleccionando lo que está alrededor de la columna 34, 35. Y esas dos tenemos un hueco ahí de cosas que no hemos elegido. Pero si ajustamos el emparejamiento, podemos ver que toda esa región ahora ya está cubierta o elegida y emparejada con algo de una trayectoria impar. Ok. Entonces, hasta este momento ya tenemos ciertas regiones que están vigiladas y tenemos huecos podemos ver huecos en el árbol de columnas de cosas que siguen sin vigilar. Y en particular los nodos que estén unidos por aristas que todavía son de color negro, estén sin colorear, pues representan las partes que nos falta por cubrir o vigilar en el polígono. Ok. Y bueno, ya que tenemos
esa porción que está cubierta y la porción que sigue sin cubrir, vamos a fijarnos en que, como la gráfica original, como el grafo original era un árbol, si nos quedamos con pedazos que están conectados, pues también van a ser árboles. Entonces vamos a tener un par de bosques. Uno de cosas que ya están cubiertas y otro de componentes donde todavía tenemos columnas pendientes por vigilar. Ok. Y vamos a... ok. Y vamos a utilizar la siguiente propiedad de las cosas que ya estamos vigilando. O sea, vamos a fijarnos en una componente conexa, es decir, cosas adyacentes, de columnas que ya estén vigiladas hasta el momento. ¿Ok? Y como habíamos observado acá, si nosotros colocamos un guardia de este tipo, pues estamos cubriendo una hoja o un diente a la izquierda y estamos cubriendo dos columnas. Pero podría pasar que para la siguiente trayectoria de longitud impar, seleccionemos justo la lista que tenemos ahí a la izquierda, que está pegada a la columna roja. Es decir, si bien aquí podría aparecer cada guardia cubre tres columnas, podría pasar que varias de estas aristas que seleccionamos sean consecutivas. Entonces, esta columna del medio la está compartiendo este guardia y un guardia que cubre algo más hacia la izquierda, por ejemplo. Entonces, quiere decir que no podemos garantizar tres columnas por guardia, sino que podemos garantizar dos columnas vigiladas por cada guardia, más uno. ¿Eso por qué? Bueno, porque si va a cumplirse que la columna más extrema a la izquierda o más a la derecha, pues una de esas sí nos sobra. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en esta parte que tiene el punto rojo de color, el punto rojo y el color 1, pues ese punto sí está vigilando tres columnas. Pero si nos fijamos en esta parte de abajo, que tiene el número 10 y la trayectoria del 19 al 21 en color azul, ok, pues ahí estamos vigilando tres columnas interiores en lugar de cuatro, porque la columna 14 le está compartiendo el guardia rosa y el guardia azul. Pero bueno, quiere decir que hasta el momento vamos bien con la cantidad que queríamos de dos guardias, de dos columnas por guardia, e incluso en cada una de estas partes nos sobra una columna que estamos vigilando de más. Y eso nos va a servir más adelante para compensar algunos guardias un poco más flojos que nada más iban a hacerse cargo de una columna. Ok, entonces, ¿se acuerdan que al principio, cuando decía que las hojas eran el problema, les mencioné que si tenemos un árbol, siempre podemos elegir una hoja que se cubra, además de los nodos internos? Ok, pues llegó el momento de aplicar esa propiedad. Vamos a fijarnos en cada árbol de las componentes que están sin vigilar todavía. Y vamos a aplicar ese lema, pero vamos a aplicarlo con cuidado. Entonces, porque lo que queremos es que si nos sobran hojas en estos componentes, estén pegados a algo que nos permita compensar esa hoja con uno de los componentes anteriores a las que les sobraba una columna. Ok. Es el caso convexo, ¿no? Ok, no sé, aquí hasta el momento habíamos emparejado trayectorias impares con aristas internas, y si nos fijamos en la componente conexa que forman esas cosas ya vigiladas, hasta ahí estamos contando que bueno, que si en una de estas componentes nos pidió m guardias, entonces tiene 2m más 1 columnas que ya están vigiladas. Y iríamos hasta ahí, entonces nos falta lidiar con los pedazos que no fueron emparejados con esas trayectorias impares. Entonces, esas van a ser las partes que se ven en negro en este árbol. Las que están coloreadas fueron las componentes anteriores, las que están emparejadas con trayectorias impares. Y para tener control de cómo vamos a aplicar ese lema, esta propiedad, pues vamos a tomar una raíz arbitraria, vamos a tomar una hoja del árbol, una raíz arbitraria, y a dirigir todas las aristas hacia esa hoja, para tener ahora un árbol dirigido. Entonces, en cada una de estos árboles pendientes por vigilar, vamos a elegir como hoja que sí quede cubierta o emparejada, la que está más cerca a la raíz que elegimos. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Pues bueno, ese lema puede garantizar una hoja, que es justo esa, pero puede dejar hojas tiradas.
Bueno, pero al elegir de esta forma, nuestro árbol, podemos hacer que cada una de las hojas que quedan tiradas sea adyacente a una de estas componentes donde nos sobra una columna. Y entonces, por cada hoja tenemos una columna que nos falta por vigilar, pero está pegado, claro que nos permite compensar una columna. Entonces vamos a poder colocar un guardia que sea a cargo de cada una de las hojas que se quedan tiradas. Van a ser nuestros guardias blocos. Ok. Y entonces, una vez que aplicamos ese lema 1, obtenemos este emparejamiento. Si las hojas que están en gris son de las componentes que ya habíamos descartado anteriormente. Lo que está en negro son estos bosques que queríamos vigilar. Y las aristas que están en negro también son las que sí elegimos para el emparejamiento. Entonces, aquí en particular, este nodo 30 es una de esas hojas que el lema deja tiradas, de las cuales no se encargan. Y lo que nos importa aquí es que esté pegado a este otro componente gris que tiene el nodo 33, o la columna 33. Ok. Pues bueno, después de aplicar ese lema, pues este es el número de guardias, son los guardias que tenemos hasta ahorita. Los guardias nuevos son los que están en color negro y los grises los que ya teníamos anteriormente. Entonces, fijan aquí esta columna del 30 todavía no tiene un guardia que lo vigile. Ok, pero como el componente que estaba enseguida de ella, comenzando desde la raíz. Ah, mira, justo aquí está encerrado. Justo este nodo que está encerrado representa una columna que se quedó tirada por el lema anterior. ¿Qué? Pero por la forma en la que dirigimos el árbol, esta hoja tirada tiene que estar pegada a una componente donde nos tocaba una columna. ¿Qué quiere decir? Podemos colocar un guardia que cubre esta columna y seguimos manteniendo esta proporción de que por cada guardia que coloquemos, dos columnas distintas van a estar siendo vigiladas. Ok, y ya en este punto, si nos llegan a quedar cosas sin vigilar, tienen que ser estrictamente hojas. Y esas hojas ya habían quedado en trayectorias que eran de longitud par. Ok, eso ya nos va a permitir hacer ajustes para poder colocar las que nos faltan. Por ejemplo, si tenemos un par de estas hojas que ninguna de las dos ha sido cubierta todavía, pues colocamos el guardia que vea las dos. Si para una pareja de esas trayectorias pares, una de las dos hojas sí está vigilada, pero la otra no, en realidad podemos hacer un ajuste de mover el guardia una unidad hacia abajo y que cubra ambas. O en el caso donde las dos estaban vigiladas, pues lo dejamos tal cual sin agregar más guardias. Y como tal, esto nos da como resultado que efectivamente para cada uno de los guardias que nosotros colocamos, dos columnas fueron garantizadas, se garantizó que cada guardia que se colocara vigilara dos columnas, y como teníamos n entre 4 columnas, quiere decir que estamos colocando n entre 8 guardias. Entonces sí resultó bastante más complicado que simplemente triangular el polígono o partirlo en cuadriláteros y colorear los vértices. Y porque tuvimos que utilizar estas técnicas de emparejamiento. Ok. Y bueno, como tal, ese es el resultado que quería presentarles el día de hoy. Okay. Entonces, en este punto podemos pasar a las preguntas que tengan. ¿Alguien tiene otra pregunta o en el chat? ¿Puedo regresar al último diagrama? Sí. A lo mejor me confundí el programa. Por ejemplo, en la columna 6. Sí. En la columna 6, en uno de los vértices hay un guardia. Ajá. Y entiendo que ese estaba como emparejado con la 20. Sí. Pero, ¿cómo vigilas completamente el 20 desde ese punto? Ah, mentira, ya, sí, ya está. No, sí, nomás tienes que. Es lo mismo que verlo por columnas, nada más que como resultado. Ajá, sí, pues podemos ponerlo como que son ahora en vez de columnas son filas. Sí. Sí, sí de hecho, cuando mencioné que estas hojas quedan alineadas, sí hubiera sido tal vez conveniente de decir que podemos notar que se forman filas que también pueden ser cubiertas con un solo guardia si son dos consecutivas, ¿no? Pero básicamente están viendo como columnas pero acostadas. Sí, eso es lo mismo. Con guardia en medio. Ok. No es el peor caso la curva de Hilbert y luego las columnas. El final con el principio con un facilito de tamaño. El caso que requiera mayor número de. Ajá. Ah,
tendría que ponerse. Porque te queda un pasillo, bueno, llena el espacio, ¿no? Pero lo tienes en algún punto y te queda un pasillo donde pues casi en cada vuelta necesitas poner. Ok, sí, habría que ver si esta restricción de que las aristas sean de tamaño unitario no hace que a tratar de usar la forma de la curva se pongan muchísimas aristas. Aristas de más que en realidad no le estén pidiendo más guardias, o sea, aristas que no signifiquen más obstáculos. Pero sí, como tal no lo he revisado, tendría que checarlo. Pero sí, sería difícil que nos pida algo mayor que n entre 8. Bueno, si en realidad ese ejemplo nos pide más que n entre 8, pues sí quería decir que este resultado es erróneo, ¿no? Porque aquí ya podemos garantizar que ese sea un máximo. No, pero digo que ese te da, o sea, que sería la cuota. Pues ahora aquí con este resultado, aquí estaríamos dando una cuota superior de n entre 8, ¿no? De que no importa qué polígono me dé, con a lo más n entre 8 guardias va a quedar vinculado. Y ya el ejemplo particular, como el de este macrobito, el de la hacha azteca, pues sería la cuota inferior, un ejemplo que nos pide al menos n entre 8. Entonces, sí, para que la fracción de guardias sea distinta y no sea una cantidad constante, pues se tiene que indicar que este resultado es incorrecto. Antes de perderme, en una de alguna manera tú estás suponiendo que empiezas por polígonos ortogonales que son cuadrados, ¿no? Bueno, esa es la explicación de cómo podemos, de forma intuitiva, explicarnos el número de vértices cóncavos y el número de vértices convexos que tiene uno de estos polígonos. El más sencillo es un cuadrado, un rectángulo, y de ahí cada vez que queremos agregar un vértice cóncavo, le queremos uno convexo. Ok, ahora, antes de llegar a este polígono que has estado mostrando, es un solo polígono, obviamente. Sí. Sí, pero todos esos elementos que estarían formando originalmente el polígono podrían a la vez tener algún otro tipo de atributo. Por ejemplo, ahí estás suponiendo que todos esos guardias están visualizando todo en un plano, y la sala, el piso es plano completamente. Sí. Pero si cada uno de esos cuadritos o polígonos originales tuviera algún otro tipo de propiedad, que supusiéramos altura, por ejemplo, podría incluirse ese nuevo atributo al problema. Sí, pues de hecho existen, no hablé de ello, sin que llegaran a ser diferentes polígonos. Siempre fuera el mismo polígono, pero que el hecho de que tuviera altura no te generara dos diferentes polígonos. Fueran el mismo polígono, pero en sus diferentes salas o en sus diferentes pasillos tuviera diferentes atributos. Ok, bueno, justo ese atributo de altura ya nos pasaría de 2D a 3D, ya estaríamos hablando de poliedros ortogonales, y de hecho, pero al final de cuentas sería un problema ortogonal, ¿no? Sí. Los lados serían ortogonales. Sí, de hecho sí se ha trabajado el problema de la galería de arte en 3D, y se ha trabajado también en polígonos ortogonales en particular, aunque ese problema sigue abierto. Si las versiones en R3 o en 3 dimensiones de este problema, todavía la mayoría siguen abiertas porque han sido muy difíciles de responder. Y la otra, para este tipo de aplicaciones, actualmente ya existen librerías, dijéramos, en algún tipo de lenguaje que permiten hacer toda esta manipulación de la que nos ha estado hablando. Pues para los resultados más básicos sí existen ya librerías. No me acuerdo de ninguna en particular. Siga se llama una. Ok. Porque estás hablando de todo un procedimiento en el que vas a agarrar y vas aplicando, manipulando esos datos. Entonces mi pregunta es si todo eso hay que hacerlo a patina al momento de estar analizando esto, o ya existen bibliotecas, librerías que te permitan hacer el procesamiento de una manera más
rápido. Para varias de las cosas que hacemos aquí ya deben existir bibliotecas. Y por ejemplo, esta técnica de partir con líneas verticales, los cortes verticales y horizontales, son una técnica que desde los 80s se utiliza. Encontrar emparejamientos en grafos, pues también es algo que ya debe existir, una implementación muy eficiente justo para el caso bipartito en particular, ¿no? De hecho, no me acuerdo cómo se llama la aplicación, pero gente de la UAM, Miguel Pizarra y compañía, tienen una aplicación que resuelve varios problemas en grafos. No me acuerdo cómo se llama. Pero entonces quiere decir que tú todo esto lo analizas a nivel analítico, teórico. Sí, se queda a nivel teórico principalmente. Como no vi ninguna ecuación ahí, dije a lo mejor pero todo eso tú en tu trabajo lo analizas analíticamente, nada más. Sí, Teóricamente. sí, como teórico el resultado sería teórico. O sea, tomas cualquier polígono, esta es la forma abstracta en la que tendría que partirse, pero si quiere implementar, sí habría que utilizar bibliotecas existentes o programar las partes que todavía no, que posiblemente todavía no existan, hacer un tipo de polígonos que al menos no encontramos en la literatura. O sea, todo esto que vi aquí lo explicaste gráficamente, pero tú lo analizas teóricamente, analíticamente. Todo esto que nos presentaste. Sí, pues, de hecho, algunos de los resultados pueden seguir de los mismos dibujos. Por ejemplo, ese dibujo del hacha azteca, pues parece no hubo que hacer un análisis más profundo que como tal ver que la estructura cumplía con cierto número de vértices que se puede extender para que tenga el mismo patrón, o sea, que sea una familia infinita de polígonos, lo podemos extender de forma que se cumpla la misma propiedad. Sí, para todo ello bastó con tener el dibujo. Y ya la parte de la cota superior, poder garantizar siempre un octavo, pues, donde sí hubo que utilizar varias técnicas, en particular lo que me pareció más interesante fue poder utilizar los emparejamientos. Gracias. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior en Ensenada, California, otorga la presente constancia al doctor Neftalí Marín Nevares por impartir el seminario Un par de problemas en polígono. Y les pedimos a todos que pueden pasar al frente para poder.